si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos. llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola amigos, ya soy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. Estoy hablando de turbos. Si te sobra la plata, compra un vehículo turboalimentado. Es lo que mencioné o lo que hablé en el primer segmento. En realidad es cierto, porque si uno se compra un vehículo con turbo, el consumo de combustible va a ser mucho mayor si comparamos obviamente ese mismo vehículo de la misma cilindrada. En este segundo segmento voy a hablar de las ventajas y las desventajas de tener un vehículo con turbo. Si uno tiene un vehículo con turbo de una cilindrada, asumamos 1500, y una persona tiene otro vehículo de cilindrada 2000, obviamente la diferencia va a ser mayor, pues porque estamos hablando de un vehículo de 2000 centímetros cúbicos. Sin embargo, la ventaja del turbo frente al vehículo de mayor cilindrada es que va a tener una mejor respuesta. Por eso comentaba en el primer segmento que los turbos son mucho más eficientes que los vehículos que no lo tienen. Entonces, en este caso, por ejemplo, un vehículo con turbo va a tener una mejor potencia que el vehículo que no lo tiene, porque justamente comprime los gases internos, y esa compresión que hace internamente permite que la potencia se incremente aproximadamente un 30%, por lo cual la industria ha llevado a la reducción de cilindradas, pero instalándole turbos. En algunos casos les han puesto el Twin Cam o el turbo gemelo, dos turbos que trabajan de manera mucho más consistente, de manera mucho más efectiva que un vehículo que tiene una mayor cilindrada. A eso me refería cuando hablaba de que, por ejemplo, con el tiempo la industria ha ido cambiando para que los turbos de que trabajaban a 3500 revoluciones, o sea, se activaban a partir de las 3500 revoluciones con el adelanto tecnológico de la industria, estos turbos ya se accionan de manera más inmediata, y eso es con la finalidad de que el vehículo active rápidamente los gases que ha comprimido y entregue la energía y la potencia que se requiere para darle mayor velocidad y aceleración a la vez, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un vehículo sin turbo. Si uno se pone al costado de un vehículo que no tiene turbo, obviamente la diferencia del vehículo con turbo se va a sentir. Esa es una de las grandes ventajas, porque está levantándole la potencia, se siente en la potencia, en la velocidad. Dos vehículos que salen en el mismo momento a velocidades similares, el que tiene turbo inmediatamente lo va a desplazar con mucha rapidez frente al vehículo que no tiene turbo. Entonces ahí está la diferencia. Pero si comparamos, por ejemplo, un vehículo de la misma cilindrada, un motor 1500 con otro 1500, uno con turbo y el otro sin turbo, en los dos obviamente va a haber una diferencia pues de consumo. El que tiene turbo va a consumir mucho más. Si hacemos el comparativo con un vehículo de una cilindrada mayor, obviamente el que tiene pues mayor cilindrada siempre va a consumir más. Y esto también tiene relación estrecha con el tipo de inyección que tenga el vehículo. Si el vehículo tiene un sistema de inyección eficiente, si se le ha reducido peso a la carrocería y se han hecho una serie de aleaciones al motor que se traduce en menor peso y a la vez en menor consumo para el vehículo, porque el vehículo se va a desplazar con mayor rapidez, con mayor ligereza, frente a un vehículo que es mucho más pesado, aún siendo de la misma cilindrada. Y obviamente ahí de repente sí vamos a ver que en el caso de un vehículo en estas condiciones, el consumo de combustible tal vez pueda ser mucho mayor
en el del vehículo que no lo tiene, el vehículo que no tiene el turbo, porque tampoco no tiene las tecnologías que el otro le ha introducido, la reducción de peso, el sistema de inyección más eficiente, el tipo de neumático que tiene. Hay neumáticos que con aros de aleación que de repente son más pesados que otros que son más livianos. Hay incluso aros de carbono que ya lo usa la industria para los vehículos de Fórmula 1, vehículos de competencia extrema usan otro tipo de aros y eso lleva a que el vehículo sea mucho más dinámico, sea menos pesado, porque la resistencia que hace el neumático en el pavimento, eso también frena la capacidad de respuesta del vehículo. Un vehículo con turbo que tenga un tipo de aros totalmente diferente o que tenga un tipo de neumático diferente, definitivamente va a ser mejor que otro que no lo tiene. Entonces ahí de repente el consumo de combustible se va a emparejar con el vehículo que no tiene turbo, pero de todas maneras, salvo, repito, que el vehículo no tenga o no se le haya introducido todas estas innovaciones, un vehículo con turbo siempre va a consumir un poco más. Las ventajas, repito, es el mayor rendimiento. Un vehículo con turbo tiene un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento en la carretera que se expresa en una mejor velocidad. Algunos opinan que hay un menor consumo de combustible en el vehículo, como lo acabo de comentar, salvo solo y si lo comparamos pues con un vehículo de una cilindrada mayor. Por ejemplo, un vehículo que de 3000 centímetros cúbicos al que ya se le ha instalado turbo no necesariamente necesita pues ese motor 3000. No necesita tener 6 cilindros. Ahora ese vehículo solamente es un motor 1.8 o es un motor 2 litros, pero tiene la misma potencia, levanta el mismo caballaje o de repente levanta superior caballaje al vehículo que teníamos antes de 3000 centímetros cúbicos y de 6 cilindros. Entonces la ingeniería automotriz y la tecnología ha llevado que se reduzca esa cilindrada para hacer más efectivo, en este caso, el menor consumo de combustible solo y en estas condiciones para ese tipo de vehículos que tienen una mayor cilindrada, que tienen más cilindros y que son mucho más pesados a los cuales no se le ha introducido toda la tecnología que comentó. Un motor 2.4 que casi siempre lo tienen las camionetas, los SUV, las Sport Utility Vehicle. Algunos dicen las, ¿no? Pero en realidad debe ser los Sport Utility Vehicle. El sub es Sport Utility Vehicle, es decir, es un vehículo utilitario, un vehículo deportivo utilitario. Entonces este tipo de vehículos casi siempre usan cilindradas o han salido al mercado, por lo menos los que salieron inicialmente con motores de 2000, 2400 centímetros cúbicos. Poco a poco la industria ha ido innovando para reducirle la cilindrada y cambiárselos para que no pierdan potencia y no pierdan también el torque. Los ha ido pasando a vehículos con turbo y para hacerlo mucho más eficiente. Lo otro que me parece fundamental comentar es el desempeño en altura que tienen los vehículos con turbo. Si uno sube, lo digo porque yo tengo vehículos con turbo y he tenido también otros vehículos con turbo, y comparado por ejemplo con un vehículo que no tiene turbo, cuando uno sube una cuesta muy inclinada o está trepando más o menos a 3500, 4000, 4500, 5000 metros sobre el nivel del mar, entonces se siente realmente la pegada, se siente el impacto porque el turbo se activa, y cuando se activa inmediatamente uno siente la respuesta del vehículo. En altura es donde uno puede saber exactamente, sentir exactamente esa potencia que adquiere el vehículo que no tiene turbo. El vehículo que no tiene turbo, al subir una pendiente muy pronunciada o a este nivel de metros sobre el nivel del mar, va a cojear un poco si lo comparamos por ejemplo con el vehículo con turbo. El vehículo con turbo le va a sacar mucha más ventaja a un vehículo que no lo tenga. Lo otro que es importante frente a todos los cambios que están ocurriendo en el mundo para tener un mundo mucho más amigable con el medio ambiente es que los turbos permiten que haya un menor impacto con el tema del ecosistema. A diferencia de un motor convencional,
el vehículo con turbo es mucho más eficiente. Al quemar menos combustible hace que los gases que se generan o que se envían al ecosistema sean de menor impacto que aquellos vehículos con motores convencionales. Entonces aquí se va a sentir la diferencia realmente, porque lo que busca el turbocompresor es reducir el tamaño y la cilindrada de los motores. Es básicamente eso ahí donde radica la importancia realmente de la industria automotriz al implementar este sistema que ayuda mucho en la reducción de emisiones contaminantes, que es mucho más amigable con el medio ambiente y que a la vez, al reducir el tamaño y la cilindrada de los motores, lleva definitivamente a un menor consumo de combustible, porque ya no tenemos que usar vehículos de 6 cilindros o de 8 cilindros para tener la misma respuesta que tiene un motor, que puede tener un motor de 2 litros, que puede darle el mismo HP, el mismo caballaje o el mismo kilos torque en un vehículo que tiene turbo y que ya es de menor cilindrada. Las desventajas en realidad es lo que comentaba en el primer segmento. Tiene una relación estrecha con el tema del cuidado del turbocompresor. El turbocompresor tiene un mantenimiento totalmente diferente. A diferencia de un vehículo convencional, los turbos trabajan a temperaturas más altas, que pueden llegar hasta los 900 grados centígrados. Fíjense ustedes ese nivel de incremento de la temperatura. Por eso que los vehículos con turbo, el vehículo que tiene una mayor velocidad, las revoluciones, o sea, las revoluciones por minuto del motor son mucho más intensas. Eso hace que el vehículo tenga que llevar se le haya tenido que colocar un intercooler para que enfríe el vehículo y para que no se dañe, porque este sistema de intercooler hace que le reduzca la temperatura adquirida del vehículo dadas las velocidades a las que se conduce, y de esta forma no se afecte al vehículo. Entonces aquí, porque la refrigeración y la lubricación del aceite, eso es una cosa muy importante. Un vehículo que está muy bien lubricado, un vehículo que tiene un buen sistema de refrigeración, va a tender a conservar más el turbocompresor. Un vehículo que tiene un sistema deficiente de refrigeración y a la vez un sistema deficiente en la lubricación, de repente hay gente que no se da cuenta que ya tiene que cambiar los aceites, aun cuando este puede ser un semisintético o un sintético. La gente de repente deja pasar. En Perú en realidad están usando aceites sintéticos, cuando a nivel de toda la industria se hace más o menos solo con aceites sintéticos, pero en Perú para optimizar dividendos, estimo que los concesionarios están haciendo eso. Por lo tanto, el tipo de aceite que lleve necesita ser revisado permanentemente para evitar que este aceite, que ya no tiene la misma calidad de un aceite nuevo o que se haya degradado, afecte al turbocompresor. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con los servicios, los mantenimientos del vehículo. Los mantenimientos preventivos del vehículo tienen que ser a tiempo para que no se afecte, y según el kilometraje que tiene el vehículo. De acuerdo a eso, ustedes van a ir percatándose de que el turbo va a tener una vida mucho más útil, una vida más larga, cuando uno no le hace el mantenimiento respectivo. Lo otro es el lag o el retardo del accionamiento del turbocompresor. Esa es una desventaja, dado que el turbo necesita unos segundos en comprimir el aire que envía al múltiple de admisión. Entonces ese retardo, para que alcance la potencia que comentaba, que la incrementa, puede también afectar. Por eso es que los turbos han ido reduciendo ese lag, ese tiempo de espera, de respuesta,
para que se alcance la potencia requerida por el motor ha ido reduciéndose de a pocos para que las revoluciones vayan bajando y para que este se active de manera mucho más rápida. La geometría variable de los turbos ya es mucho menor, como repito, ya incluso hasta ya ni siquiera se siente. Antes uno sentía la potencia a la hora que pisaba, ponía el pie en el acelerador y sentía el impacto realmente del turbo, ¿no? En algunos otros casos ya ni siquiera se siente, es casi imperceptible ese retardo que tiene el vehículo, pero de todas maneras, quienes usamos vehículo con turbo vamos a sentir realmente la potencia cuando este se active. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando más de turbos, para que ustedes, si están interesados en comprar un vehículo con turbo, sepan exactamente de qué se trata, qué es lo que deben hacer, cuáles son los mantenimientos preventivos que deben hacerle al turbo, y para que realmente sepan cómo es que pueden ustedes reconocer si el turbo está trabajando correctamente o está trabajando incorrectamente. Regreso en el tercer segmento. No sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de videos, que lo tenemos integrado en Carros OK. En Carros OK tenemos diferentes plataformas. Ahí está nuestro socio YouTube, que juega un rol muy importante en todos los programas que lanzamos. Ahí está nuestra zona de la radio. También nos hemos asociado con Spotify para transmitir desde ahí nuestros programas de radio en podcast. Y también pueden ustedes revisar nuestra tienda para las personas que quieran comprar, vender, tasar, valorizar un vehículo, recibir asesoría personalizada. En la tienda de Carros OK lo pueden hacer. Si quieren comunicarse con nosotros para que nosotros les ayudemos a vender el vehículo que tienen, con mucho gusto lo podemos hacer. Nos llaman al WhatsApp que está incorporado en nuestro sitio web y nosotros los vamos a atender con mucho gusto. Entren a la zona de noticias, donde pueden ustedes verificar todo lo que ocurre en el mercado automotriz. También vendemos inmuebles. Carros OK también está en el mercado de inmuebles. Estamos ingresados en el mercado de inmuebles para vender también locales industriales, locales comerciales, terrenos, departamentos, casas y una serie de inmuebles que también a través de nuestro sitio web ustedes pueden publicar. Los espero en el tercer segmento y en carrosok.com.